seguimos nosotros ahora aquí reunidos en este congreso. Ahora nos va a tocar hablar con Carlos Ranz. Carlos Ranz es director de transformación en Santa Lucía Seguros y la verdad es que es una persona que tiene un perfil tecnológico bastante agudo, es decir, es una persona que empezó estudiando estas cosas de informática, lo que hemos estudiado muchos y eso, y ahora con la evolución de los tiempos lo que ha pasado, lo que me contaba él cuando hemos hablado en todas estas ocasiones, es que prefiere más que hablar de tecnología, hablar de personas. Carlos, ¿estás por ahí? No estás todavía. Bueno, no importa, vamos a hacer una pequeña introducción. Carlos en Santa Lucía lo que nos contaba, siempre que estábamos preparando este congreso, era que toda su participación en la transformación de la organización, más que basarse en transformar tecnológicamente una transformación, era cambiar la actitud de las personas hacia esa propia transformación. Hola, Carlos, por fin, ahora te oigo. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco? ¿Qué tal? Te oigo, pero no te vemos. ¿No me ves? No, no te vemos. Ahora sí, Carlos, ¿cómo estás, hombre? ¿Qué tal todo? Muy bien. ¿Qué tal todos vosotros? ¿Qué tal la jornada? Seguro que está saliendo todo Bien, siempre, ya sabes que estas jornadas siempre tienen incidentes, sobre todo al principio, pero bueno, ahora ya parece que está todo regulado y estamos teniendo una jornada bastante tranquila y sobre todo muy interesante. Estoy viendo que hay personas que están aportando algo impresionante. Me gustaría llevaros de cena a todos, pero no podemos. Yo encantado, ya te lo dije, que bueno, el tema que vamos a tratar hoy, además, es un tema que puedes estar toda la vida hablando de ello. Sí, además yo creo que tú, precisamente de tu tema, puedes estar hablando una o dos tardes seguidas, ¿verdad? Sí, desde luego. Carlos. Bueno, te estaba escuchando antes, ¿Sí? Y efectivamente, ¿no? Yo tengo un background tecnológico muy importante, como decías, bueno, pues he estado dirigiendo áreas tecnológicas durante muchos años de mi carrera. Ahora dirijo transformación, que aunque la llaman digital, yo vengo aquí a contaros que realmente es una transformación personal y soy absolutamente pro esa afirmación. Y bueno, pues oye, lo primero de todo, ya comenzando, es Te dejo que agradeceros esta comiences. oportunidad que me dais, ¿no? No, muchísimas gracias a ti porque estés aquí. Agradeceros el poder estar aquí y compartir una experiencia más en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Que hablando además de personas, yo creo que es especialmente duro y que, bueno, el celebrar este tipo de eventos es capital para, no sé si continuar o parecer que todos tenemos una cierta normalidad, pero al menos hacernos una idea de que todo tiene un final en este caso, ¿no? Entonces, agradeceros, por supuesto, desear a todos los que nos están escuchando que estén tanto ellos como sus allegados en perfecto estado y que esta pandemia pase de la forma más leve posible por todas las personas, ¿no? Como has dicho, me dedico a la transformación. En el sector asegurador, además, que cuando hablas de transformación en el sector seguros, la gente no deja de sorprenderse las inversiones tan potentes que se están haciendo últimamente, ¿no? Yo puedo hablar evidentemente de la gran apuesta e inversión que está haciendo el Grupo Santa Lucía y de la cual me siento absolutamente responsable y sponsorizado y de verdad que con una suerte tremenda de poder participar de ella. Pero sí que es cierto que la disrupción digital no ha comenzado en el sector seguros tan pronto como quizás parecía que iba a empezar. No teníamos tanta prisa, quizás, ¿no? Entonces, yo a través de esta presentación que quiero compartir ahora, decidme por supuesto si la veis, es una presentación bastante cortita, pero sí que me gustaría incidir en esto. ¿La estáis viendo? Paco, ¿me confirmas que se ve? Sí, la estamos viendo. Se ve la portada ahora mismo, Transformación Digital, una aventura de Bueno, personas. entiendo que sí que estáis viendo la Sí. presentación. ¿No me Entonces, oyes? bueno, yo lo que quiero destacar realmente es que esta transformación pertenece a las personas y no a la digitalización, a las máquinas o a nombres raros, ¿no? Yo creo que todos estamos muy habituados en nuestras empresas o en foros a oír Machine Learning, IoT, otros nombres raros, ¿no? Pero yo prefiero oír hablar de Palomas, Lucías, Ivanes y Adrianes, ¿no? Yo creo que son ellos realmente la clave de la transformación en las empresas, además de otros muchos, ¿no? Cuando además me pedisteis venir, yo creo que, bueno, pues me deis esta oportunidad precisamente para que me reafirme en mi creencia de que las personas son la clave de la transformación, ¿no? Os voy a resumir brevemente, es una presentación muy cortita, pero me gustaría que de esta presentación
extrajerais a futuro, bueno, pues 3 o 4 conceptos que, bueno, pues que a mí me satisfacería muchísimo el que lo recordarais como un input hacia las personas y no como a la digitalización per se, ¿no? Hablando ya de cómo impacta una transformación, cómo he vivido yo la experiencia de la digitalización en las diferentes empresas, bueno, pues quizás por mi afición al cine y además dándome pie a un libro que leí hace poco, del cual os dejaré ahora una referencia clara aquí en una de las slides, pues me gustaría hacer una analogía de una de las películas más famosas del cine, ¿no? Entonces, empezando ya con la presentación, pues cuando llega la transformación digital, de repente cambia el entorno, ¿no? Es impresionante cómo empezamos a oír proyectos de transformación digital, la empresa se va a embarcar en unas iniciativas, va a invertir unas cantidades ingentes de dinero en transformarnos digitalmente, pero al empleado que quizás no tenemos tanto tacto o tanta percepción de lo que pasa aguas arriba, pues sí que tenemos cierto temor, ¿no? Porque no sabemos, oye, ¿qué es esto de la transformación digital? ¿Qué transformación digital y sobre todo, dónde me va a dejar, ¿no? Yo que vivo en un entorno pues de cierto control, ya sabéis todos que los proyectos no son lineales, sino que tienen altos y bajos, pero bueno, en un entorno de cierto control y más o menos sé por dónde por dónde puedo tener los riesgos, ¿no? Pero realmente lo que está claro es que de repente nuestro día cambia absolutamente. Y haciendo una analogía al cine, como os decía antes, pues hay un ciclón disruptivo que comparándolo con el mundo del cine, pues claramente uno de los tornados más famosos es el de la película del Mago de Oz, ¿no? Ahí os dejo ese libro abajo, The Technology Fallacy, que lo que viene a contar es esto que os voy a contar yo en 15 minutos, pero en un libro realmente interesante y que precisamente profundiza en esta analogía, ¿no? Cómo el ciclón de la transformación llega para llevarse lo que conocemos y dejarnos en una posición pues que realmente es nueva para nosotros y para todo lo que nos rodea. No olvidemos que nosotros como persona cambiamos, pero también cambia nuestro círculo más inmediato de trabajo, ¿no? Entonces, viene este ciclón, se lleva a nuestra casa o nuestro entorno laboral, el que más conocemos y en el que nos sentimos con un mayor control, y de repente pues ponemos esa cara, ¿no? Y decimos esa frase, o si no la pensamos, tan clásica de esta película de cine que dice Dorothy como diciendo, me estoy dando cuenta que no voy a volver a Kansas nunca más, ¿no? Y nuestro Kansas, que es un lugar de trabajo conocido, controlado, como os decía habitualmente, pues de repente ha venido una disrupción tecnológica en forma de ciclón y se lo ha llevado todo por delante, ¿no? Y entonces tenemos que ser capaces de adaptarnos. Fijaros cómo era nuestra casa, cómo era nuestro entorno laboral antes y de repente nos encontramos en un mundo completamente diferente. Completamente diferente. Fijaros ya la diferencia del blanco al color, ¿no? Del blanco y negro al color. Esto no quiere decir claramente que las empresas estén en un erial ni estén ni mucho menos en blanco y negro, ¿no? Pero es para que entendáis cuál es la magnitud del cambio, ¿no? Entonces, de repente nos encontramos en un mundo completamente diferente en el cual, bueno, pues aterrizamos y no conocemos nada de él, ¿no? De hecho, además, empezamos a descubrir personas en nuestra organización con las que no interactuábamos antes y que de repente son nuestros principales socios en los proyectos que dirigimos, ¿no? Es impresionante. Además, no conocemos sus fortalezas, no conocemos tampoco sus debilidades, pero van a ser nuestros compañeros de viaje durante mucho, mucho tiempo. Y luego, muy importante, nuestro equipo más inmediato. De repente nos damos cuenta que lo que era un equipo o el rol que desempeñaban unas personas a las que yo conocía perfectamente, fortalezas, debilidades, etcétera, etcétera, pues se han transformado o de repente tienen otro rol completamente diferente que ni ellos mismos están empezando a asumir y que tú como jefe de proyecto al final también se supone que tienes que ayudarles, ¿no? a empezar a descubrir qué es lo que tienen que ir haciendo y cuál es su aporte de valor a esta disrupción tecnológica que ha llegado a nuestras vidas, además para quedarse, que es lo más importante, ¿no? Porque esto no pasa. Como os decía, cambian los roles, cambian el entorno, como habéis visto, cambian los objetivos y además los riesgos, cambian los riesgos también, ¿no? Es importante entenderlo. Aquí, en un tono más, si queréis, más coloquial, más cómico, pues vemos cómo estábamos antes, ¿no? Teníamos
al actuario, al de cumplimiento, al que siempre nos ponía un poco las trabas, ¿no? Pero, y también, por supuesto, rompamos una lanza a favor de ellos, nos daba seguridad en lo que hacíamos, ¿no? El equipo de desarrolladores, ¿os acordáis, no? Este equipo de desarrolladores de tecnología que también tienen que evolucionar a otro rol completamente diferente. El analista de TI que está viendo ahí a Dorothy qué le pasa y con esa cara claramente lo vas a ver solo con mirarla. Y, por supuesto, nosotros como jefes de proyecto. Ya no somos una persona que estábamos en un entorno en Kansas con un ancho, con un entorno muy amplio donde podíamos trabajar, teníamos objetivos concretos, pero no con un fin realmente común, sino pequeñas cositas que íbamos haciendo, pequeñas o grandes, pero dentro de un entorno que no perseguía muchos objetivos comunes, ¿no? Y ahora de repente nos hemos convertido en esto, ¿eh? Un jefe de proyectos de transformación digital. Ahora hay uno que se llama Product Owner. Hay otro que tiene que ser el de IT Chapter Lead. Un Business Advisory ya si nos metemos en temas de agilidad más potentes, ¿no? Fijaros, esta foto a mí me encanta porque mirad la cara que se les queda. Es decir, yo creo que la cara del espantapájaros cuando le han dicho es el Product Owner del proyecto es espectacular, ¿eh? Entonces, fijaros que los de la foto de la izquierda del todo han evolucionado a la foto del centro, pero aún así al espantapájaros le falta, quiere tener más cerebro, el león tiene que evolucionar para ser un león de verdad y tener valor, ¿eh? Y el hombre de hojalata pues también tiene que evolucionar y quiere ganar ese corazón y por supuesto Dorothy tiene que pasar a ser una jefa de proyecto que además esté en un entorno completamente diferente y con unos riesgos distintos, diferentes y que ayude a gestionarlos, ¿no? Entonces, es importante que tengamos la concepción de que todos como personas nos ayudamos entre todos y en este camino de la transformación evolucionamos todos. También tenemos riesgos completamente diferentes, que vamos a hablar de la bruja verde esta horrorosa del COVID-19, ¿no? Una bruja que de repente también nos podía haber asaltado en un entorno más convencional, ¿no? Pero sí que es cierto que esta transformación o esta disrupción digital nos ha ayudado a darle un poquito de carpetazo de momento, ya veremos si le damos todo el que se merece ahora mismo. En contraparte, bueno, pues ahora tenemos un hada que cuida de nosotros, ¿no? Un hada que se llaman empresas, que se llaman inversiones, que se llaman apuesta de los general managers por nosotros como jefes de proyecto y como directores de estas transformaciones y de estas disrupciones, ¿no? A través de la capacitación, a través de planes de evolución, es decir, tenemos que no solo que nos lo den, sino nosotros querer hacerlo, ¿no? Entonces, como veis, fijaros la evolución del antes y el después, cómo nos cambia el entorno clarísimamente, ¿no? Clarísimamente. Entonces, tenemos que andar este camino. Ahora tenemos un camino claramente definido, al menos en Santa Lucía sí disponemos de ese camino de baldosas amarillas. Ojo, no es recto, ¿eh? Hay curvas, como veis al fondo, hay muchas y vendrán muchas más. Pero sí que es cierto que en cualquier caso estamos viendo esa ciudad color esmeralda al fondo, donde esperemos que esté nuestro mago de Oz particular, que por mucho que nos devuelva a Kansas ya no será la misma de siempre. Entonces, otra frase clásica de esta película y que a mí me gustaría destacar es esta que nos da a entender de como en casa en ningún sitio, ¿no? Entonces, yo aquí sí que me gustaría rebatir esa frase, ¿no? Yo creo que cuando vemos la disrupción tecnológica y personal fundamentalmente, vemos que las personas ya no somos como éramos antes, hemos evolucionado, yo creo que nos gusta la evolución que estamos experimentando, es dura, porque lo es, en estos aspectos que si queréis repasamos, como os decía, de una evolución muy ambiciosa, muy dura, pero sobre todo retadora y reconfortante. Tenemos un equipo maravilloso que evoluciona con nosotros, que es lo más importante a nosotros como jefes de proyecto, ver no solo cómo la compañía evoluciona sus capacidades tecnológicas, sino cómo nosotros mismos somos otras personas respecto al inicio de estos planes tan ambiciosos. El otro día uno de los directores generales de mi compañía, Santa Lucía Seguros, me decía, parece que llevamos 32 años en este proyecto y llevamos un año. Fijaros la intensidad y la evolución de los equipos, ¿no? Cómo incluso se percibe el entorno. Pues bueno, hemos pasado del blanco y negro a no por lo malo ni por lo bueno, sino por lo diferente, a un entorno pues de color, con un camino de baldosas amarillos y con un objetivo claro al final de todo este camino, ¿no?
yo creo que los riesgos también son más grandes, ¿no? Los riesgos son... El proyecto es mucho más ambicioso, por lo tanto, los riesgos vendrán en la medida de la ambición, pero nosotros, en la medida que evolucionemos en nuestras capacidades, en ese león ganando valor y ese hombre de hojalata ganando en corazón y el espantapájaros en materia gris, y nosotros como jefes de proyecto, como jefes de proyecto de transformación digital, seremos capaces de afrontarlos sin ninguna duda y, por supuesto, la responsabilidad que tenemos con la compañía. Yo creo que la responsabilidad que nos dan los sponsors, que nos dan los directores generales y los máximos accionistas de nuestra casa, yo creo que es un valor que tenemos que tomarlo como tal y, por supuesto, no tenemos que dejar de olvidarnos que todas estas responsabilidades y todos estos retos lo afrontan personas. Es muy importante que nosotros como directores de proyecto, y espero yo contribuir con esta breve charla de hoy, ganemos en foco hacia las personas, hacia sus inquietudes, hacia su evolución y hacia la empatía hacia ellas. Por lo tanto, por mi parte, pues nada más daros de nuevo las gracias por permitirme compartir esta pequeña presentación imaginativa, ¿no?, que he querido trasladaros para, insisto, que asumamos y que sepamos y que nos concienciemos, como dice el libro que os decía anteriormente, que la clave en cualquier proceso de transformación o de disrupción, sea cual sea, tecnológica o empresarial, son y somos las personas. Carlos, muchísimas gracias. Quería preguntarte, cuando estábamos preparando contigo tu intervención... Ay, no te oigo, Paco. ¿No me oyes? ¿No me oyes? Carlos, ¿me oyes ahora? No sé si el resto un segundo, no te oigo, Paco. Venga, yo voy a seguir hablando, a ver si puedo preguntarte lo que me interesaba preguntarte. Que era, ¿me oyes ahora, Carlos? No te oigo, Paco. Ahora sí te oigo. ¿Ahora sí? Ahora sí te oigo, perfectamente. Yo quería preguntarte, con toda esta transformación, estamos hablando de personas, estamos hablando de sociedades, estamos hablando de cómo evolucionamos de un entorno a otro, las dificultades que estamos teniendo. Y cuando estábamos trabajando, yo te decía, bueno, pues a mí una de las cosas que más me gusta es cuando estamos todos conversando desde nuestras casas, ves uno que tiene una guitarra, tú tocas la guitarra eléctrica, yo lo he sabido gracias a eso, el otro toca el piano, el otro no sé qué, entran los niños, entra el perro. Y tú me decías, bueno, sí, pero es que verdaderamente el tema está en que el trabajo ha entrado en nuestras familias y el tema es que no va a salir, ¿no? Sí, efectivamente el tema, aquí tenemos un reto importante, y tenemos el reto de que el teletrabajo y las medidas que le ponemos a este tipo de entornos, a esta pandemia, para poder continuar con nuestra actividad, no nos coman nuestro tiempo personal y particular y familiar. Es fundamental. El otro día, efectivamente, como tú dices, a mí me pillaste en casa pues bañando a mis hijos. Sí, es decir, y entonces tenemos que procurar que no nos absorba. Es tan importante cuidar de nuestro entorno laboral como cuidar de nuestro entorno personal y darnos tiempo para cuidar de lo que tenemos en casa. Sin lugar a dudas será beneficioso para la compañía y para el rendimiento que le demos en nuestro día a día. Entonces, sí es cierto lo que tú dices. Ahora ya trabajamos desde casa y desde cualquier sitio. Yo creo que al día debo tener 2 o 3 reuniones desde el coche, pero es importante que en cualquier caso pongamos límites, ¿no? Le pongamos puertas a ese campo tan abierto que hemos abierto, valga la redundancia ahora, del teletrabajo, ¿no? Carlos, muchísimas gracias el otro día cuando os llamé, que efectivamente, doy fe, estaba con sus niños y me atendió. Y quiero darte unas gracias especiales por todo el esfuerzo que habéis hecho para poder estar aquí hoy y para poder presentarte este tema tan interesante. Gracias a vosotros, para mí ha sido un placer contar conmigo para lo que necesitéis. Sin duda, siempre hablar de personas para mí es un orgullo y un placer. Te tomamos la palabra porque vamos a contar contigo para el Grupo Interés, para que vengas también a contarnos estas cosas. Muy bien, pues contar conmigo, un placer, como os he dicho, cuidaros mucho y a ver si todo esto pasa lo antes posible y nos podemos ver en persona, que siempre es mejor. Bueno, fenomenal, Carlos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Adiós.